Mis amados, mi nombre es María Hernández, soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Ok, bueno, vamos a... Entonces el tema de hoy es Apocalipsis 5, el Cordero de Dios, matrimonio y soltería. Ayer traté de hablarles de este tema, pero me fue imposible, no me dio como el tiempo. Vamos a entregar entonces este tiempo a Dios. Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Te pido que te glorifiques en este tema y que tú seas exaltado y que ayudes a cada persona, Padre, para que salgan adelante, Señor, en ti, que te conozcan, que te amen, que te busquen, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Hola. Oh, sí. Ok. Bueno, quiero empezar por esa tablita que les había mostrado ayer. Entonces, tenemos que los 4 seres vivientes, el primero es un león, el segundo un becerro, el tercero un hombre y el cuarto un águila, o sea, semejanza. Y que están refiriéndose cada uno respectivamente al Evangelio de Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. Y también que nos hablan en el Evangelio de Mateo de Jesús como rey, porque es el león, de Marcos un becerro, porque Jesús se entregó, es el Cordero de Dios, que incluso hoy vamos a hablar de ese tema, del Cordero de Dios. Lucas, que Jesús es un hombre, o sea, él tomó carne, o sea, siendo Dios, tomó carne completamente. Y que Jesús es Dios, nos habla el Evangelio de Juan, por eso nos habla de un águila en el cielo, eso representa pues a Dios, ¿cierto? Pero también nos representa cosas proféticas. También esos evangelios nos relacionan y esos seres vivientes, yo les dije también que era el león es el rey David, que el becerro es Isaac, que el hombre es Jacob o Israel y que el águila es Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue el que el Señor le dijo, mira, que toda esa tierra te voy a dar. Jacob, porque Jacob es aquel que peleó, o sea, que se enfrentó con Dios y los hombres y venció. El becerro Isaac, porque Isaac fue aquel que fue ofrecido en sacrificio por su padre, pues que iba a ser ofrecido mejor dicho, sí lo ofreció, si no es porque el Señor le dice que no, lo hace. En su corazón ya lo había hecho. Desde que uno haga las cosas en el corazón, ya lo demás ya está hecho. Y León, el rey David, porque es el Señor, por eso Jesús es el hijo de David, o sea, como tal, como rey, ¿cierto? Como rey es el hijo de David. Pero realmente Cristo cuando vino, Él nos aclaró muy bien que Él es el hijo de Dios, ¿cierto? Por eso es que David le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Bueno, y les dije que entonces esta tablita trae un resumen muy importante y es que Dios nos hace en Apocalipsis, ¿qué dicen? Hay un pasaje de Apocalipsis, ay, no lo traje. Bueno, hay un pasaje en Apocalipsis donde dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, ¿cierto? Bueno, y entonces, como Dios nos hace reyes y sacerdotes, hacernos hijos de Dios, nosotros lo primero que tenemos que hacer es hacernos siervos. De esa manera, ¿qué significa? Que nosotros decimos, bueno, Dios, soy tu hija, pero yo me hago tu sierva. Así como Jesús era hijo, pero se hizo siervo. Y ya cuando, ese es el propósito. Y después, entonces ya sí, soy mujer. O sea, primero yo soy sierva antes que ser mujer. ¿Qué significa esto? Que primero son las peticiones de Dios para mi vida antes que mis deseos personales, mis ilusiones personales, todo lo personal. Y solamente así, entonces, Dios, que es el águila, entonces reina en mi vida, es glorificado y solo así yo podré ver hasta dónde Dios me quiere dar. Pero si yo no si yo no sigo este orden de ser primero, o sea, de rendirme como sierva al Señor antes que como mujer, antes que mis deseos como mujer, no voy a tener una visión de águila, ¿cierto? Nuestra visión de águila se da en la medida que servimos a Dios. Porque Dios, ¿para qué quiere mostrarnos lo que tiene para nosotros si no vamos a servir? O sea, no tiene sentido. Por ejemplo, yo si alguien veo que no quiere ayudarme o no me quiere colaborar con algo, ¿para qué le voy a contar mis planes? No tiene sentido porque no me presta atención, no va a hacer lo que yo le digo, entonces ¿para qué quiere ver? O sea, hay gente que piensa que tiene visión de Dios cuando no hace lo que Dios le manda hacer, o sea, no tiene visión de Dios, la visión que tiene es la visión de su propio corazón. Cuando es la visión de Dios es porque nos hemos rendido realmente a Dios y lo hemos puesto a Él en primer lugar.
O sea, hemos puesto las peticiones de Dios antes que nuestros deseos. Por eso Cristo dijo, Señor, si es posible, quita de mí esta cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cuando nosotros estamos en esta tierra para hacer la voluntad de Dios, eso es realmente hacernos siervos. Y eso implica que sí, tengo sueños, tengo deseos, quisiera hacer cosas, pero si primero voy donde Dios, si Dios dice, no, no quiero eso para ti, cambiamos de planes. Ok, eso ya lo acabo de decir. Santos, no santurrones. Bueno, un santurrón es aquel que a lo bueno llaman malo y a lo malo llama bueno. Eso es ser un santurrón. O sea, las cosas, Dios es santo, no santurrón. Es muy diferente. Entonces les traigo esto. Es falso que María no podía tener relaciones con José, porque ella era pura. O sea, la gente dice, María no podía tener relaciones con José porque ella era pura. Eso es falso. María sí podía tener relaciones con José, y eso no la hacía impura. Eso es lo que yo llamo santurronería. Mire, coger un ser y decir, no, María no podía tener relaciones. Eso es santurronería, eso no viene de Dios. Es más, la santurronería es pecado. Entonces les hago una pregunta. ¿Quién dijo que el sexo entre esposos es impuro? O sea, no hay impureza entre el sexo. Porque voy a hablar o sea, ¿por qué traigo este tema? Porque voy a hablar justamente de la soltería, entonces esta es como la introducción para eso. Dice la escritura, de la soltería y el matrimonio. En Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. O sea, el matrimonio es algo honroso. ¿Cómo le vamos a decir que es que María, si se hubiera acostado con José, hubiera pecado o hubiera sido impura? No, el matrimonio es honroso. Lo que pasa es, o sea, el sexo normal es puro en el matrimonio. Ya si meten otras cosas que no tienen nada que ver con el sexo, pues sí. O sea, si meten lujuria, pues puede haber lujuria en el matrimonio, claro que sí, cuando se mete pornografía y otras cosas. Pero el sexo en sí es honroso, es algo bueno, es algo bueno. Bueno, Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Está hablando de José, que José no conoció a María íntimamente hasta que diera a luz el primogénito, que es Jesús. ¿Por qué? Porque para que no se dijera que fue que José embarazó a María, ¿cierto? Para que nosotros supiéramos que Jesús vino solamente, o sea, la Virgen dio a luz, o sea, ya no le tocó ningún hombre, ¿cierto? Ningún hombre, ya estaba virgen y aún así dio a luz. Esa es la razón. Dios nos muestra que Jesús viene de Dios porque no es concebido como nosotros fuimos concebidos. El Espíritu Santo vino sobre ella y ahí fue que se concibió Jesús. Y dice Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Entonces aquí estamos viendo los hermanos del Señor, los hermanos en la carne. El Señor tiene hermanos en la carne, porque María tuvo hijos. Esos hermanos en la carne, Jacobo, que significa es la carta de Santiago, y Judas, hay una carta de Judas. Este no es Judas, ni Iscariote, ni Tadeo, porque los hermanos de Jesús nunca siguieron a Jesús en vida. Los hermanos de Jesús reconocieron que Jesús era el Cristo cuando Él murió y resucitó y se les apareció. Ahí es que ellos lo empezaron a conocer, se dieron cuenta que aquel con que se habían criado era el Mesías y ellos no se habían dado cuenta. Por eso dice la escritura, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. O sea, es muy difícil que la gente que nos conoce a nosotros pueda confiar en nosotros, porque nos conoció en la oscuridad, nos conoció, o sea, Jesús no tenía oscuridad, pero ellos lo vieron también como pequeño, como niño, jugaba con ellos, entonces decían, pues, ¿cómo va a ser el Mesías si es un hombre normal? Jesús nunca pecó, ellos vieron que nunca pecó, pero aún así, para ellos era alguien normal, alguien que nació de su mamá y era igual a ellos, no lo veían diferente. Pero cuando Cristo resucitó, entonces sí, entonces ahí como muestra están esas dos cartas que son bonitas. Entonces, no la santurronería, sino la santidad. Entonces dice el Señor, no llamen impuro lo que Dios santificó. Dios le dice eso a Pedro. Cuando dice Pedro, mata y come, y Pedro le dice pues unos animales que eran inmundos para los judíos. Y el Jesús le dijo, no llames inmundo lo que yo santifico. O sea, cuando Dios santifica algo, ya es puro. Entonces, ¿el sexo es malo? Sí, pero cuando está en el matrimonio, ya Dios lo santifica. ¿Cierto? Entonces el sexo por fuera, claro que es malo, pero en el matrimonio ya Dios santifica el sexo, Dios santifica todo en el lugar apropiado. Entonces el sexo en el matrimonio es puro porque Dios lo santificó.
Bueno, y les voy a hablar de los 144.000. Los 144.000 no son hombres solteros, son hijos de Dios, varones y hembras que se apartaron del mundo. Porque dices, les voy a leer que lo que dice Apocalipsis 14:4. Dice, esos son vírgenes, están hablando de los 144.000. Los 144.000, mis amados, nos representan a todos nosotros, todos los que vamos a ser salvos. Si no estamos en los 144.000, entonces no somos salvos. Entonces solamente se van a salvar mujeres, solamente se van a salvar el pueblo judío. No, mi amado. 144.000, el Señor pone varones porque espiritualmente nosotros tenemos que actuar como varones en el sentido de que somos de guerra. O sea, que tenemos que luchar. Recuerde que las mujeres se mueren de pánico para enfrentar una guerra, les da miedo, ¿cierto? Nos morimos de pánico. Bueno, pero en el reino espiritual no existe esto. No hay varón ni hembra, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego. Somos uno en Cristo. O sea, todos nos comportamos, no hay diferencia entre yo y un hombre espiritualmente, ¿cierto? Espiritualmente no, en el reino de Dios no hay esa diferencia. Por nada, ni por raza, ni por nada, ni porque se tenga dinero, nada. Es cosas espirituales. Y lo espiritual no tiene que ver nada con lo material. Entonces, los 144.000 son todos nosotros los que nos vamos a salvar. Es solamente un número simbólico, mi amado. 144.000 significa que son 12.000 de cada tribu. 12.000, o sea, 12 significa un pueblo y 1.000 hace referencia a que mucho, mucho. Por eso el Señor dice que gobernarán por 1.000 años. Significa que es mucho tiempo vamos a gobernar, ¿cierto? Luego de que el Cordero murió en la cruz y que resucitó. O sea, aquí vamos a gobernar 1.000 años. Eso lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis. Pero entonces significa es que mucho tiempo. No significa que exactamente son 1.000. Sí, con Dios, es más, Dios dice, para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años son como un día. O sea, 1.000 significa muchísimo y uno significa pues poquito, pero para el Señor, como Él lo dijo, así sea poquito, mucho, para el Señor siempre es igual. O sea, no hay diferencia en el Señor. Entonces, siempre significa que todos los que vamos a ser salvos pertenecemos a esos 144.000. Entonces hay que dice que nunca contaminaron, dice, no se contaminaron con mujeres. Ya vemos que las mujeres no contaminan, ¿cierto? Dios dijo que si se casaron, pues ¿cómo van a estar contaminados? La mujer no contamina al hombre. Si es en el matrimonio, una esposa no contamina a su esposo. En fornicación, sí. Un hombre y una mujer se están contaminando mutuamente cuando están en fornicación. Pero en matrimonio no hay eso. Entonces un hombre simplemente no es contaminado por una mujer por tener relaciones. Y no es malo tener relaciones en el matrimonio. Lo que el Señor se está refiriendo es a otras cosas que les voy a mostrar más adelante. Es a contaminarse con mujeres, y en este caso mujeres es algo simbólico, ¿cierto? Así como estos varones significa hijos de Dios espirituales. Eso es lo que significa estos varones vírgenes, hijos de Dios espirituales, que son mujeres y hombres. Y estas mujeres que contaminan son falsas doctrinas, falsas cosas que no son de Dios, que vienen a hacernos alejar de Dios. Entonces dice que no se contaminan con ese tipo de enseñanzas. Entonces dice, las mujeres se contaminan, es un simbolismo de cosas que nos alejan de Dios. Y creo que las mujeres que contaminan, bueno, eso está en Números 31. Dice, precisamente fueron ellas, están hablando de mujeres moabitas y de mujeres en general. Las mujeres que cuando en el caso de Balaán llevaron a los israelitas a rebelarse contra el Señor y a adorar a Baal peor. Por eso el Señor castigó con su plaga a su pueblo. O sea, fue porque estas mujeres, por ejemplo a Salomón, ¿quién lo contaminó? Mujeres paganas, ¿cierto? Él se casó con mujeres paganas y ellas lo incitaron a que adoraran otros dioses. Eso es la contaminación. Cuando permitimos que alguien nos lleve a adorar a otros dioses. No importa que sea mujer, no importa que sea hombre, puede ser mi hijo, puede ser mi padre. Pero en ese caso se convertiría como le pasó a Salomón, que sus propias mujeres lo llevaron a eso. Ahora, ¿por qué es tan importante con quién nos casamos? Porque justamente somos una sola carne. Entonces, si nos casamos en yugo desigual, pasa eso. O sea, es muy probable que nos alejen de Dios. Por eso Dios siempre va a impedir y va a hacer todo lo posible para que nosotros no nos mezclemos con alguien que no lo sigue a Él. En Números 25:1-3, cuando los israelitas se establecieron en Sitín, sus hombres empezaron a corromperse por las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a los sacrificios que ofrecían a sus dioses. Los israelitas tomaban parte de esas comidas y adoraban a los dioses de los moabitas, y así se dejaron arrastrar al culto de Baal peor. Entonces el Señor se enfureció contra Israel. Si ve, es el mismo pasaje, dice que las mujeres incitaron a los hombres a adorar a otros dioses. Entonces este tipo de contaminación, doctrinas que nos llevan a adorar a otro Dios que no es el Señor Jesucristo. Entonces dice, eso va para la iglesia de Pérgamo y habla de Balaad. Mire, Balá fue el que incitó, dice aquí la escritura, Balaán.
Vea, en el primer versículo, ustedes ven el primer puntico, acá está relacionado, aquí vemos a Balaán, ¿cierto? Ese era el profeta. Aquí también sigue otra vez Balaán. Es la misma contaminación. Vea, dice, pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que ahí tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaán, el cual aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, y citándolo a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y a la prostitución. Entonces esa es la contaminación, mis amados, que viene. En este caso si eran mujeres literales, otro tipo de, pero para nuestro caso espiritual no es mujeres, es doctrinas, que aceptemos doctrinas falsas. Entonces ese 144,000 son varones santos, son espiritualmente, porque como hombres tenemos que ser espiritualmente como varones, ¿cierto? Firmes. O sea, por eso naturalmente, terrenalmente nuestra palabra tiene que valer. Si nosotros decimos algo tenemos que cumplirlo. Que nuestro sí sea sí, dice el Señor, y que nuestro no sea no. No importa que el otro sea un mentiroso, es que no, yo al mentiroso le miento, no importa. O sea, siempre nuestro sí debe ser sí. Cuando decimos algo debemos cumplir. Y si no podemos cumplir, pues vamos y le decimos al hermano o al amigo, al que sea, no puedo cumplirte esta promesa. Y ya el otro dice, bueno, está bien, pero tenemos que ir a llegar a un acuerdo con la otra persona. Jesús y María Magdalena. Bueno, ya que voy a hablar un tema muy controvertido de Jesús y María Magdalena. Alguna vez hablando con alguien me preguntó quién era Jesús, que me preguntó si Jesús y María Magdalena, que yo qué pensaba de ellos. Y yo le respondí sinceramente que yo pensaba que ellos dos estaban enamorados. O sea, estar enamorados no significa algo malo, porque Jesús era hombre, María era mujer. Es normal que a Jesús le gustaran las mujeres, es normal y común. Un hombre sano le gustan las mujeres y Jesús era un hombre sano. Nunca cometió pecado, nunca se desvió, nunca nada. Entonces era un hombre sano. Siempre que nosotros estemos en sanidad, como mujeres nos va a llamar la atención los hombres y como hombres les va a llamar la atención las mujeres. Cuando no pasa eso es porque no estamos bien. Ahora, cuando se casan, lo normal es que al hombre le llame la atención a su esposa y se fije en su esposa. Si abre los ojos hacia otra, pues ahí estaría mal. Para eso tiene con quién deleitarse y a quién admirar y a quién mirar. No necesita nada más, igual para la mujer. Entonces, decir que ellos dos estaban enamorados no significa que ellos dos tuvieron relaciones o que se casaron, porque la escritura no nos dice eso. Jesús porque la misión de Jesús no era venir a enamorarse, y casarse. La misión de Jesús era morir en una cruz por nuestros pecados. Entonces, por eso Jesús no pudo llevar a cabo si lo que él hubiese querido humanamente. Por eso dice el Señor, aparta de mí esta copa, Señor. O sea, humanamente Jesús tenía deseos. Y si fuera por él, humanamente se hubiera querido casar con María, tener hijos con María y todo lo demás, pero no era posible. Y eso lo encontramos en Isaías, creo que 53. Ay, Dios. Dame un segundo. Bueno, entonces Jesús, mire, hay una parte en la escritura donde dice que los hombres de la tierra son más sagaces que los mismos hijos de Dios. Porque es verdad, vemos a María Magdalena siempre con Jesús. Vemos que Jesús se le apareció primero a María Magdalena. Y los del mundo deducen, ellos se querían. Y nosotros decimos, no, es que no se pueden querer porque Jesús es Dios. No, Jesús, por eso les mostré, él vino como hombre totalmente, 100% como hombre. ¿Cómo Jesús no iba a tener atracción hacia una mujer y después cómo va a ayudar a hombres que tienen atracción hacia alguna mujer? O sea, ¿cómo el Señor pues puede decirle a otro, mira, yo también tuve atracción y me gustaba María, pero eso no significa que yo haya fornicado con ella, así que si yo puedo, tú también puedes porque tú me tienes a mí en tu vida, ¿sí? O sea, como el Señor sí fue tentado, dice la escritura, tentado en todo, incluso en la riqueza. Nosotros vimos una vez que él fue tentado en las riquezas, cuando Satanás le dijo, a todo estos tesoros te los voy a dar, porque son míos, y yo se los doy al que yo quiera, pero una cosa es tentación, pero él dijo no, porque tenía algo mayor que quería más. Jesús, aunque quería a María, él sabía que si tomaba a María como hombre la iba a perder. ¿Por qué? Porque no podía morir en la cruz por nuestros pecados, porque la misión de él es que fuera cordero. Un cordero es de 2 años, un cordero es alguien inmaduro, sí, inmaduro. Por eso un soltero es alguien inmaduro. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Un soltero es alguien inmaduro. Solamente cuando se casa, el hombre tiene más madurez. Ahora bien, el hombre que Dios designó y la mujer que Dios designó
para que se casen con su iglesia, o para que no para que se casen con su iglesia, sino para que cuiden su iglesia, porque esa mujer y ese hombre pues están completos cuando están ayudando a la iglesia. Ahí de esa manera son maduros. Pero siempre, por eso vemos hombres de 40 años que nunca se comprometieron. ¿Cómo son? Unos niños, son inmaduros. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La mujer es la que le da madurez a ese hombre. Cuando el hombre se une a una mujer es que es maduro, antes no. Y entonces un hombre que está soltero y está sirviendo a Dios realmente es un hombre maduro. ¿Por qué? Porque está cuidándole la esposa al Señor. Ese es otro trabajo, o sea, pero siempre tiene que haber una mujer, y en este caso esta mujer es espiritual. Por eso les digo, o sea, la mujer es espiritual, es la iglesia, y la otra mujer es la prostituta, que es Babilonia, ¿cierto? Por eso es la mujer que contamina a hombres, pero a los hijos de Dios no puede contaminar Babilonia, porque siguen solamente a Dios. Hola, sí. Bueno, entonces, sí, María y Magdalena y el Señor, en mi concepto, estaban enamorados. O sea, yo viendo todas las escenas, ella detrás de él todo el tiempo. Jesús se le apareció a ella primero, no se le apareció a nadie más. Ahora, eso no significa que María sea un apóstol, no. Cuando Pablo menciona a los apóstoles, no menciona a María Magdalena. ¿Cierto? No la menciona, porque simplemente no, o sea, no. María representa que el Señor se le apareció a toda la iglesia. Porque María Magdalena nos representa a todos nosotros, que somos los hijos de Dios, tanto mujeres como hombres. Bueno, y aquí tengo una aclaración. María Magdalena no es la mujer adúltera, como dice la Iglesia Católica, sino una mujer que Jesucristo libertó de 7 demonios. Eso dice la Biblia. María Magdalena era una mujer rica, porque ella acompañaba al Señor y le servía. O sea, ¿cómo una mujer le va a servir al Señor si no tiene con qué servirle? O sea, tenía riquezas, pero las puso a los pies del Señor. María Magdalena sí tenía dinero, y este venía de su padre o hermano si era soltera. O sea, porque una mujer soltera dependía siempre de los varones, y cuando se casaba dependía siempre de ¿quién? De su esposo. O de su esposo si eran casadas, porque las mujeres generalmente no poseían nada sino por medio de varones de su casa. María Magdalena, por eso es que la escritura dice, estos hombres siempre van con las viudas y se adueñan de todo. Están hablando de los sacerdotes, se adueñan y hacen que largas oraciones, y así dejan a las viudas desposeídas. ¿Por qué? Porque les quitaban todo, porque como la mujer no podía tener nada, y si de pronto era una viuda que no tenía nadie que le pudiera ayudar, pues él se hacía como cargo y era para quitarle todo, ¿cierto? Porque las mujeres como tal no podían administrar, no podían, o sea, en un mundo de hombres, que eso sí era un mundo machista en esa época, no podía la mujer hacer nada. Lo único que siempre la mujer ha podido hacer en un mundo machista, ¿qué es lo que ustedes saben? La prostitución, ¿cierto? Ahí sí, la mujer podía ejercer sola, pero era por allá denigrada y era fuera de la sociedad. Porque los hombres, pues, eso sí querían ellos, para ellos poder cubrir como sus necesidades animales, instintivas. Pero el resto, la mujer no tenía nada que hacer. O sea, no tenía nada que hacer sino por medio de otros varones, porque no la iban a escuchar. Recuerden, por ejemplo, nosotros en Colombia, ¿hace cuánto nosotros tenemos el voto? Como mujeres, tampoco es que hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, imagínense, esta historia es de hace 2000 años atrás. Entonces, imagínense qué era. Relación entre Jesús y María, convicción, esta es mi convicción personal. Creo que Jesús, ¿por qué? Porque la escritura no lo dice. La escritura nos muestra señales, pero no dice, ay, sí, Jesús le gustaba a María, no. Creo que Jesús y María Magdalena tenían sentimientos románticos mutuos, porque ella estaba siempre detrás de él, ¿cierto? Cuidándolo como las otras mujeres, pero aquí es diferente. María Magdalena sale de las otras mujeres. Las otras mujeres dicen, María, la esposa de no sé quién, creo que nos muestran cada María, y María Magdalena. Entonces, y Jesús se le apreció fue a María Magdalena. Creo que Jesús y María Magdalena tenían sentimientos románticos mutuos, pero nunca se casaron, ni nunca tuvieron ningún tipo de contacto físico, nunca hubo eso. María Magdalena es la primera que lo ve resucitado a Jesús. María Magdalena nos representa a todos nosotros como iglesia, pues aunque Jesús nunca se casó con María Magdalena, en el cielo se casará con la iglesia. Y como yo les digo, si él se hubiera casado, hubiera perdido a María Magdalena, porque María Magdalena, ¿quién redime a María Magdalena si y ni a nosotros? Todos hubiéramos estado perdidos. Entonces, mi amado, eso es lo que nos da una muestra. Una vez se tiene que sacrificar un poquito para tener después mucho. En cambio, usted, a veces, lo que le pasó a Esaú, por una comidita de un plato de lentejas perdió su primogenitura.
O sea, ¿qué es aguantarse un poquito? El Señor nos enseña es aguantar. La tentación es aguantar porque vienen cosas mejores. Jesús vino a ser servido, no a complacerse como hombre. En Isaías 53:8 es el pasaje donde yo miro que el Señor Jesús, como cualquier hombre, hubiera tenido la opción de tener descendencia. Por eso el Señor murió de 30 años. Generalmente el hombre era como maduro, como a los 40, que es como la edad que Isaac conoció a Rebeca y otros hombres de Dios. A los 40 años... No sé si a los 40 años empezó a gobernar el rey David, no estoy segura. Para algunos hombres, por ejemplo, creo que José, no estoy segura tampoco, por ejemplo, José, sí, José a los 30 años empezó a administrar lo de Faraón. Y Jesús a los 30 años empezó su ministerio. Pero realmente la madurez en el hombre pareciera, es más como a los 40. En todo caso, Jesús fue que la misión de él era venir a estar soltero y morir por nosotros soltero. Porque no tendría sentido que un casado muera por nosotros, o sea, no tiene sentido. No porque sea impuro el matrimonio, sino porque en ese caso le hubiera dicho a Dios, Dios, yo voy a escoger mi esposa. Es el caso de Pablo. Saulo de Tarso, yo pienso que no era que no le gustaran las mujeres, sino que Dios lo escogió siempre para que lo sirviera. Y él era el apóstol a los gentiles. ¿Qué significaba eso? Que todos los viajes que él hizo, o sea, él tenía una vida era de viaje. Dios tenía misericordia de nosotras las mujeres. O sea, yo me pongo en el lugar, si fuera la esposa de Pablo, pues yo no hubiese querido ser la esposa de Pablo. Él a toda hora viajando, uno quiere a su esposo a su lado, o sea, uno no lo quiere lejos. Entonces, pienso que es más eso. No era que Pablo tuviera como tal, no, Dios lo apartó. Para mí, el don de la soltería y el don de estar casados, lo tiene. Yo soy soltera, tengo en ese momento el don de la soltería. Si en otro momento permite Dios que me case, tendría el don del casado, del matrimonio. Pero si Dios quiere que esté siempre soltera, pues siempre voy a tener mi don de soltería. Don significa regalo. Regalo es lo que yo tengo. Yo no puedo decir un regalo que no tengo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es un regalo ahora. Ya el regalo está ahí. La decisión de cada uno de nosotros si lo recibimos o no. En Isaías 53:8 dice, al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendencia. Están hablando de Jesús, proféticamente, eso es Isaías. Ni que le quitaran la vida a mitad de camino. O sea, Jesús murió, algunos dicen que a los 33 años. Yo pienso que murió a los 31. Pienso que el Señor solamente tuvo un año de ministerio, y lo cual fue suficiente. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Eso está hablando de Jesús y está diciendo... No importó que muriera sin descendientes. ¿Qué son descendientes, hijos? Él nunca tuvo descendientes. ¿Qué son descendientes, hijos? Él nunca tuvo